Bienvenidos a Tu Salud Familia. Les saluda el Dr. Fabián aquí desde la capital de los Estados Unidos, en Washington, D.C. Hay un mito que corre en nuestra comunidad latinoamericana que hay veces puede poner la vida de alguien en riesgo. El cáncer de la piel solamente ocurre con las personas de piel clarita. Eso, mis amigos, no es verdad. A cualquier persona le puede dar un cáncer de la piel, especialmente en nuestra comunidad latinoamericana si no se hace un diagnóstico a tiempo. Hoy vamos a hablar de cómo el sol nos afecta, cómo reconocer las señales a tiempo y qué se puede hacer para proteger nuestra piel siempre. Porque la prevención empieza con la información y eso es lo que estamos haciendo aquí con ustedes el día de hoy, informándoles para que estén mejor protegidos. Hoy, en Tu Salud, Tu Familia, el sol, el cáncer de piel y cómo protegernos. Conoceremos la historia de Gina, quien es una sobreviviente. Yo creo que ha sido uno de los golpes más fuertes que he podido recibir, porque uno no está preparado para eso ni en sueños, le digo. En Tu Mente, Tu Salud, los niños, los adolescentes y el uso de pantallas. Pero ahora solamente está aislado, está conectado y que ya lo demás es como sin importancia. Información valiosa para ti y los tuyos. Empecemos por entender qué pasa exactamente en nuestra piel cuando estamos expuestos al sol. Pues los rayos ultravioletas, o también conocidos como rayos UV, dañan nuestro ADN. Y lo que ocurre en este daño es que están afectando y causan algo que se conoce como dímeros de timina. Esto significa que el ADN, que está compuesto por 4 bases importantes moleculares, se adhieren y son las timinas. Cuando se adhieren esas timinas, empezamos a ver ahí un gran problema genético. Y ese problema genético es el cual empieza a causar daño a nivel celular. Hay 3 tipos de cáncer de la piel que se pueden desarrollar: el carcinoma celular basal y el carcinoma celular escamoso. Son los más comunes y generalmente son los que más fácil se pueden tratar, entre comillas fácilmente, ¿no? También ya podemos ver el melanoma, que el melanoma sí es un cáncer más agresivo y más peligroso y un poco con reto de diagnóstico y de tratamiento. Ahora, ¿por qué esto es especialmente importante para nuestra comunidad? La verdad es lastimosa que la gente no recibe el diagnóstico a tiempo. Deciden no ir al médico porque piensan que a los latinos no nos da cáncer en la piel porque somos más oscuritos. Mis amigos, les vuelvo a repetir, eso no es verdad. Es un gran mito y por eso el tema de hoy es tan importante, porque tenemos que aprender cómo manejar e identificar un cáncer en la piel. Recuerden también, un cáncer no solamente es en la piel, lo podemos ver en las manos, debajo de las uñas o hasta adentro de la boca. Todo esto es todavía asociado con la exposición al sol. Ahora, para continuar hablándonos de este tema, vamos a darle paso a la doctora Audrey en su segmento de salud en la comunidad. Gracias, doctor Fabián. Hablemos de cómo reconocer las señales, cómo protegernos y por qué en nuestra comunidad el acceso a la dermatología sigue siendo un desafío. Lo primero que toda familia latina debe saber es que el autoexamen de piel puede salvar vidas y es algo que cualquier persona puede hacer en casa. Hay 3 palabras clave que deben recordar. Nuevo, algo en la piel que antes no estaba. Cambio, un lunar o una mancha que cambió de tamaño, color, forma o textura. Y raro, algo que luce diferente al resto, que sangra, que forma una costra o que no cicatriza. Y recuerden, revisen también las zonas que no están expuestas al sol. Por ejemplo, las palmas de las manos, las plantas de los pies, entre los dedos, debajo de las uñas. Esas son zonas de mucho riesgo que muchas personas ignoran. Pero ¿cada cuánto hay que hacerse el autoexamen? Una vez al mes, con buena luz, y si notan algo que no estaba antes, consulten a su médico sin demora. Ahora bien, hablemos del protector solar.
Solo una pequeña parte de la población latina lo usa correctamente todos los días. Y las razones son múltiples. No se ve como una prioridad, el costo, la textura en las pieles oscuras o simplemente el hábito. Pero el protector solar no es solo para la playa. Es una herramienta de salud que debe usarse todos los días. Importante reaplicarlo cada 2 horas si se está al aire libre y complementarlo con un sombrero, gafas y ropa protectora en las horas de mayor radiación, entre las 10 y las 4 de la tarde. Y por mi parte, yo me despido. Los espero la próxima semana en Salud de la Comunidad. Me voy a disfrutar este día tan lindo en la ciudad de Washington, D.C. con, por supuesto, mi protector solar y mi sombrero. Hasta luego. Gracias, doctora Audrey. Al regresar, vamos a Avances Médicos para escuchar cómo se están manejando los nuevos diagnósticos y tratamientos del cáncer de la piel. Y también un tema que está preocupando a muchos padres de familia, que sus hijos y adolescentes están pasando mucho tiempo utilizando los dispositivos y las pantallas y cómo esto está afectando la salud mental de ellos. Eso y más aquí en Tu Salud, Tu Familia. Si usted vive en el área metropolitana de Washington, D.C. y no tiene seguro médico, la Clínica Comunitaria Emerson tiene un plan de salud para usted y su familia. por una módica cantidad al mes, usted recibirá diferentes tipos de servicios de salud. Examen médico, laboratorios a bajo costo, los medicamentos a domicilio y si quiere hasta la consulta por telemedicina. Para más información, escanee el código QR que aparece en pantalla o llámenos al 202-239-0777. Estoy haciendo mi tratamiento para bajar de peso. Estoy muy contenta con los resultados. Estoy súper agradecida por lo mucho que me han ayudado, lo bien que me han atendido. El servicio 100% son maravillosos, de verdad. Y llegó la hora de Tu Salud, Tu Historia. Les saluda Silvana Quiroz. Estamos en pleno verano y en el verano muchos de nosotros nos encanta estar expuestos al sol, pero muchas veces esto puede tener consecuencias. Hoy vamos a hablar con la señora Gina Mónica Bustillos, quien nos va a contar su historia y qué es lo que sucedió por exponerse tanto al sol. Gracias por estar con nosotros, señora Gina. ¿Cómo está? Buenas tardes. Un gusto hablar acerca de todo el proceso que he tenido que pasar con el cáncer de piel, que al principio yo no creía que yo podía tener cáncer porque no hay ningún antecedente en la familia, pero gracias a la intervención de una de mis hijas fue que tomé acción y pude hacer lo que tenía que hacer. Y bueno, vamos a comenzar con su historia. A usted le encanta el sol, me imagino, y usted ha estado expuesto al sol. No, yo tengo una piel muy delicada, pero sí voy a la playa, vamos a todas las playas que vamos en las vacaciones, pero además de eso yo no me expongo mucho al sol. Solo en vacaciones, esa es la parte más fuerte, o salir a caminar a los partidos de los niños. Pero además de eso, no es que yo me exponga mucho al sol. No soy persona que me gusta estar mucho en el sol. Y bueno, y viene mucho esto con el tema que estamos hablando hoy, y como decían los doctores, que no siempre puede ser a raíz de exponerse al sol. Y a esto me iba. Cuénteme cómo es que usted se da cuenta de que algo no estaba bien en su piel. ¿Dónde aparece la primera marca? La primera la marquita aparece aquí en la punta de mi nariz. Es un granito que me sale, es como una pequeña picadura, es un círculo pequeño, pero ese círculo pequeño se queda por 3 a 4 meses. No hay supuración, no hay dolor, no hay escozor, no hay nada, no hay ningún síntoma fuera de lo común, pero sigue ahí y va un poquito como creciendo.
Entonces, una de mis hijas me dice, eso no está bien, mamá, tienes que ir al dermatólogo y tomar acción. Yo dije, no, hija, no hay nadie en la familia que haya tenido cáncer, no creo que sea nada. De alguna forma me obligó a ir, pero fui. Cuando llegué al dermatólogo me dijeron, vamos a usar una crema para ver y revisar qué es lo que está pasando. Me hicieron esperar de 1 a 2 semanas y después me dicen, no, vamos a hacer biopsia. Me hicieron una biopsia, duró como de 3 a 4 semanas. Y cuando me llaman, yo, ay, riendo, sí, han tardado tanto en darme la información. Sí, me dice, le estamos llamando para decirle que lamentablemente usted ha salido positiva en el cáncer. Wow. Y usted, como dice, no había historial de familia. ¿Cómo se sintió en ese momento? ¿Qué le vino a la cabeza? Yo creo que ha sido uno de los golpes más fuertes que he podido recibir, porque uno no está preparado para eso, ni en sueños, le digo, pensé, yo ni en sueños, no había en ningún momento en mi mente que puedan decirme, usted va a tener, o hay en la familia algún antecedente, nunca. Entonces, cuando me dijeron que es cáncer, fue el momento bien duro en la vida. Pero lo importante es, en mi caso, tomar acción inmediatamente. ¿Qué es lo que hicieron? El doctor me dijo, usted está positiva, ya me dieron toda la información y me dijo, la operación tiene que ser lo más antes posible, hay que remover. Y es un poquito difícil, es un poquito duro, porque uno piensa que van y le sacan y ahí es todo. No, tienen que ir parte por parte, son como 4 cirugías en el mismo día hasta asegurarse que no quede cáncer. Entonces me lograron remover todito el cáncer y al final, después de 6 horas, me dijeron, ahora sí, usted está libre de cáncer, pero va a tener un mejor amigo día y noche. Me dijo, yo sí, le digo, ¿cuál es mi mejor amigo? Sunblock. Sí, le digo, el bloqueador. Yo uso, le digo, yo no salgo sin bloqueador. No, ahora es su mejor amigo. Cada 2, 3 horas tiene que aplicárselo. El bloqueador solar. Y justo ahora que estamos en pleno verano, señora Gina, ¿qué le dice usted a esas familias, esas mujeres? Porque, a ver, vamos a ser honestos. Nosotros las mujeres a veces le ponemos el bloqueador al niño, le ponemos el bloqueador hasta al marido, le ponemos el bloqueador a todo el mundo y a veces nosotros no nos ponemos nada. ¿Qué le dice a esas familias ahora, a esas mujeres? Lo más importante es tomar acción inmediatamente. Esperar el consejo. Uno tiene que cuidarse. Si no nos cuidamos nosotros, no vamos a poder cuidar a nuestra familia. Entonces, si nosotros somos el bastión del hogar, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero, cuidarnos. Bloqueador. Se abre la puerta hasta dentro de la casa. Las luces LED que llaman, esas también te pueden producir cáncer. Entonces, hay que prevenir, levantarse, lavarse la carita y ponerse una cremita con el bloqueador. No hace nada, no nos va a quitar la vida, no va a ser un dinero que va a perder, nada. Pero sí nos estamos cuidando y así cuidamos a toda la familia. Y la otra cosa importante es tomar acción inmediatamente. Quizás yo me hubiera dejado, me dijo que podían ser consecuencias diferentes, porque desde el momento que tú te dejas esa cosita que tienes en la nariz, no, eso se va a curar, no importa. Eso pasa y va avanzando en todo el cuerpo. Entonces, lo más importante es tomar acción inmediatamente. A veces nosotros decimos, pero va a ser caro, va a ser esto, va a ser mucho dinero, tengo seguro, no tengo seguro. No importa. Aquí no importa, tengo papeles, no tengo, hago esto, no importa. Aquí es tomar acción inmediatamente si queremos vivir. Lo único ¿cuál es nuestro fin? Vivir. ¿Y cómo vamos a vivir? Sanos, cuidando a nuestra familia, pero tomando acción. Eso es lo único. Muchísimas gracias, Gina, que realmente estoy segura que muchas personas que la están viendo van a tomar acción y usted es una inspiración, así que muchísimas gracias por compartir su historia. Me alegra que esté muy bien y que ahora tenga un mejor amigo. Mire, esta es la cirugía. Son hace 2 meses que me han hecho. Y ya está prácticamente todito cicatrizando, han logrado cubrir todo.
Pero sí, obviamente está rojito, va a seguir, o se puede hacer láser, pueden hacer muchas cosas, pero... Y lo más importante, que estamos vivos y podemos salir adelante. Y seguir cuidando de nuestras familias y cuidando nuestra salud. Muchísimas gracias por compartir su historia y por inspirar a todos los que nos están viendo. Gracias. Ok, muchas gracias. Así que ya saben que tienen un mejor amigo de hoy en adelante, como dijo la señora Gina, que es el protector solar. Más ahora que estamos disfrutando del verano, vamos a disfrutarlo de una manera saludable. Yo soy Silvana Quiroz y esta fue Tu Salud, Tu Historia. Hasta la próxima. Acceder a Mi Clínica, Mi Comunidad es muy sencillo. Si deseas cambiar a tu idioma, dale clic a la parte derecha y ya está. Luego, sigue los pasos indicados, agrega tu información y ya. Ahora, eres parte de la familia Mi Clínica, Mi Comunidad. Accede a recursos y servicios e información de salud para tu bienestar y el de tu familia. Bienvenidos a este segmento de mitos o realidades. Vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Si no me quemo con el sol, no me está haciendo daño. ¿Es esto un mito o una realidad? Bueno, esto es un mito y es uno de los más peligrosos que existen sobre la salud de la piel. La capacidad de broncearse sin quemarse no es una señal de protección, es una respuesta de la piel al daño. El bronceado es la manera en que la piel reacciona al daño que los rayos ultravioletas le están causando. Los rayos ultravioletas penetran profundamente en la piel y dañan el ADN de las células sin causar una quemadura visible. Ese daño es silencioso, acumulativo y puede tardar años en manifestarse como cáncer. Las personas que se broncean fácilmente pueden tener una sensación falsa de seguridad y esa falsa seguridad las lleva a no usar protector solar, a no buscar una sombra y a no consultar al médico ante cambios en la piel. No sentir dolor no significa que no haya daño, el sol trabaja en silencio y la protección debe ser un hábito diario sin importar si uno se quema o no. Gracias por continuar aquí en el segmento de Pregúntale al Doc desde la capital de los Estados Unidos en Washington, D.C. en este verano tan hermoso. A ver, ¿qué preguntas me tienen para mí el día de hoy? ¿El protector solar en spray es igual de efectivo que la crema? Utilizando el atomizador en comparación a la crema es muy diferente. De hecho, la respuesta es no. Cuando utilizamos la crema se pone una capa más gruesa y más pareja en toda la piel y eso da una protección mejor. Cuando utilizamos un atomizador ya se está yendo de nuestra piel antes de que llegue a los puntos adecuados para protegernos. ¿A partir de qué edad puedo usar protector solar en mis hijos? El protector solar se debe utilizar después de los 6 meses. Ahora, seguramente ustedes han escuchado, pero mi médico me dijo que mi recién nacido hay que sacarlo al sol. Eso se hace cuando hay un problema de la bilis, o sea, que le da ictericia a estos pequeñitos. A esos recién nacidos sí se exponen al sol para que haga un metabolismo de este tóxico que está en el cuerpo, que en realidad es un punto normal del hígado. Pero no me quiero enfocar en esa parte. Para la respuesta en sí es después de los 6 meses, sí utilizar protector solar de una forma adecuada para ellos. Muchas gracias por las preguntas el día de hoy. Sigan mandando las preguntas, sigan visitándonos en nuestras páginas de tusaludtufamilia.com, que ahí están todas estas preguntas y mucho más. Nos vemos la próxima semana. Llegó la hora del segmento Tu Mente, Tu Salud y hoy vamos a hablar de algo que preocupa a cada vez más familias latinas, el uso de pantallas en niños y adolescentes.
y el impacto que está teniendo en su salud mental. Los estudios son claros. Los jóvenes que pasan más de 3 horas al día frente a pantallas tienen el doble de probabilidad de desarrollar ansiedad y depresión. Pero en muchas familias latinas las pantallas también son una herramienta de trabajo, de educación y de conexión con familiares en otros países. Y por eso hoy vamos a hablarlo con matices, con información y sin culpa. Nos acompaña la psicóloga Gabriela Romo. Gabriela, bienvenida. Muchas gracias. Gabriela, ¿qué nos dice la ciencia sobre el impacto del uso excesivo de pantallas en la salud mental de niños y adolescentes? Bueno, hoy en día, digamos que en la psicología, hoy en día tenemos ya muchos estudios al respecto de cómo afecta a nuestros niños y a los adolescentes, tanto el uso de pantallas como también de las redes sociales sobre todo. Y hemos encontrado que cada vez hay mayores niveles de ansiedad, de depresión, por esta cultura de la comparación que se maneja. Y que además también con estos picos de dopamina que los niños tienen, al estar generando, por ejemplo, con el uso de las redes, pues mucho es basado en los likes, en este scroll de que estás infinitamente viendo videos cortos y hace que entonces la atención sea muchísimo menor en los jóvenes. Entonces estamos viendo que afecta definitivamente en su estado anímico, en su también salud física, ¿no? Con esta parte del sueño y que además, porque además fomenta el sedentarismo y no estar haciendo otras actividades físicas u otras actividades de convivio y por supuesto pues nuestra salud mental porque ya estamos hablando de trastornos que se desarrollan con el uso excesivo de pantallas y de redes. Ahora bien, las redes sociales y la comparación constante están afectando la autoestima de los jóvenes. ¿Cómo hablar de esto con un hijo adolescente sin que se cierre? Claro. Bueno, es muy importante el momento en que hablemos con ellos. Si tratamos de hablar con nuestros adolescentes después de que pasaron 3-4 horas viendo su celular, yo creo que es un mal momento. Mejor es encontrar en ese momento de la cena, de estar comiendo y ni siquiera hacerlo tan personal, sino decir, oye, fíjate que vi este programa en la televisión sobre el uso de redes o este artículo que hablaba que cómo afecta. O que esto también sucede, ¿no? Que los influencers hoy en día están haciendo más público de cómo les afecta. Y hablar de eso y decir, ¿tú has visto eso en chicos de tu generación? ¿O tú has notado algo? Lo mismo, por ejemplo, con el tema de, has notado que después de estar utilizándolo mucho, como que te sientes cansado o que no te sientes bien. Uno mismo se puede poner de ejemplo, oye, yo me he dado cuenta que nadie pone fotos de cuando están llorando o de cuando no les está yendo bien, sino todo es, no la fiesta, los viajes, los filtros, etcétera. Y tener esta conversación y decir, oye, yo he notado que esto sucede y eso a veces lo hace sentir a uno como inadecuado, como que no tienes esa vida perfecta, pero recordar, ¿no? De que pues son filtros, que la gente solo está posteando ese tipo de información y que por lo tanto afecta directamente nuestro autoestima. ¿Y qué señales deben alertar a una familia de que su hijo necesita apoyo profesional por el uso de pantallas? Bueno, vemos por ejemplo que si por 2-3 semanas cuando no tiene las pantallas, tiene este síndrome de abstinencia, por ejemplo, porque se llega a tener un tipo de adicción. Por ejemplo, la abstinencia, ¿cómo se ve, no? Se ve con enojo, se ve con agresión verbal, con agresión hasta física. Quiere decir que ha desarrollado una dependencia. Ahora, también vemos, por ejemplo, que si ya no tiene esa satisfacción por esas otras cosas, que antes sí le satisfacía, como salir con los amigos, como convivir con la familia, pero ahora solamente está aislado, está conectado y que ya lo demás es como sin importancia, no le da gusto, no le motiva. O sea, hay un cambio, digamos, que en nuestro cerebro cuando utilizamos excesivamente el celular, las redes. Entonces vemos ese bajo rendimiento de atención, de leer, por ejemplo, de hacer una tarea que requiera tiempo.
Entonces, nos habla también de esa dependencia, de que ya es un problema que requiere ayuda profesional. Y lo mismo, algo tan sencillo, tan simple como que no está durmiendo suficiente, está mintiendo y dice que no utiliza más el teléfono y sin embargo en la noche a escondidas agarra el celular, por ejemplo, o que ya se salta comidas, por ejemplo, que ya no se arregla. O sea, te habla entonces de ese deterioro que está teniendo en su persona, porque el enfoque todo está a estar utilizando las redes o utilizando pantallas. Gabriela, muchas gracias. Poner límites no es castigar, es cuidar. Y hablar con nuestros hijos sobre cómo usan la tecnología es una de las conversaciones más importantes que podemos tener el día de hoy. Si usted siente que su hijo necesita apoyo, puede llamar al 988, la línea de crisis disponible en español las 24 horas, o enviar la palabra hola al 741741 para apoyo inmediato por mensaje de texto. Hoy hablamos de dos formas importantes de cuidar de nuestras familias. La primera es el sol. ¿Qué hacer con la protección del sol para evitar un cáncer en todo momento? Y segundo, fue las pantallas que nuestros hijos utilizan en los dispositivos y cómo eso puede afectar la salud mental. En ambos casos, la clave es la misma. Es la información y acción a tiempo. Esto se hace de una forma de rutina, con calma, con amor, con dedicación a nuestra familia. Y también cuando están hablando con sus niños de los dispositivos en las pantallas, de la misma forma, porque lo hacen, establecer tiempos y reglas específicas para ellos, y usted como padre de familia también dé el buen ejemplo para que usted también demuestre la cantidad de tiempo en pantalla en la cual usted debería usar su celular. Bueno, ahora hasta aquí llegó nuestro programa el día de hoy, pero si usted tiene cualquier pregunta sobre este tema o cualquiera otro de nuestros temas, llame al número que está en pantalla, que es el 1-833-904-8783. No se les olvide también que nos puede seguir a través de YouTube en nuestro canal y también en tusaludtufamilia.com. Hasta aquí llegó el programa, mis queridos amigos. Recuerden la importancia de cuidarse del sol como lo estamos haciendo el día de hoy aquí. Me despido desde la capital de los Estados Unidos en Washington, D.C. y nos vemos la próxima semana aquí en Tu Salud, Tu Familia.